¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, yo soy Bobby, uno de esos, a la verga, estoy destruyendo mi oficina. Bobby rompiendo objetos de tamaño normal. Y de todos los tamaños, pero bueno, hoy Sí, en Bobby, sosteniendo objetos de tamaño normal, les traigo mi copia de Zombie Survival Guide. Que la tenía por ahí. Debe ser un libro grande. Ese no es una edición de bolsillo. Es como como el directorio telefónico, más o menos. Claro, es de esas que ponen en la entrada de las librerías, ¿viste? Sí. Este es un libro del mismo tamaño que los tengo yo en mis manos. Claro, para que a vean la vos se te comparación. ve. Sí, toda la cabeza. Que es de los mayas. Además quiero agradecerle a Claudia Cue que no me lo mandó. Está padrísimo. Muchas gracias. Ay, qué chido. A mí no me mandan nada. Bobby recibe libros. Yo recibí libros nada que voy a promocionar en Instagram. Sí. Sí, estás muy lejos. ¿Qué te puedo yo decir? Primer coanfitrión, Vasco. ¿Cómo estás? Bien. Muy contento. Muy contento del tema que vamos a grabar hoy. La verdad que es un tema muy cercano a mi corazón. Desde hace muchos años que leí sobre todas las mentiras de China en un libro de Guy Sorman, y después aprendí un poco más sobre Mao Zedong y todas esas cosas. Así que es un tema muy, muy cercano a mis intereses. Y nada, estoy muy contento también porque cada vez más gente se suscribe al canal de Herejes el Podcast, aunque vos que estás escuchando o viendo esto, lo sabés, tú. No lo estás diciendo, pero vos sabés que mirás todos los contenidos y no te suscribiste. Entonces, vos, para este video, suscribite, es gratis, es fácil y nosotros llegamos a los 100,000. Oye, ¿okay? ¿Y si es alguien que está haciendo hate watching, que nos ve porque nos odia? Suscribite igual, así te notifican y podés hacer hate watching mucho más ordenado. Sí. ¿Okay? Ustedes, Kikos, que vienen uno por día a decirnos lo mal que hicimos. Ustedes, testigos de Jehová. Sí, suscríbanse. Por ya favor, están aquí para dejar su comentario de mierda. Por favor, denle a... más, si se suscriben, les contestamos cada uno de los comentarios que dejen. Va. Sí, exactamente. Va. Exactamente. Muy bien, pasemos con el siguiente señor mayor, el Geralt de este Rivia llamado Herejes el Podcast, Alejandro. Me gusta. Alejandro, sí, es que es canchero, güey, sensual, sí, y ha cazado uno que otro monstruo en las noches. En la noche de Madero. Cuando ya se hacían las 3 de la mañana. Ya eran las 3 de la mañana y no había nada en el rol. Cazó algún que otro monstruo, alguna bruja. Sí. Que bueno, la verdad es que las brujas de The Witcher no están nada mal. No. Tampoco Geralt de Rivia, ¿no? Hay que decirlo no, eso sí, deje su like en el episodio, sí, le daba unos besotes a Geralt de Rivia. Sí. ¿Cómo estás, Corsario? Muy ya te bien, vamos a dejar hablar. ¿Bien? Qué bueno. Vasco, ¿de qué vamos? Oye, pinche tema, güey. El Vasco está bien contento porque otra vez vamos a hablar así en pinche diagonal de Rusia, güey. Sí, güey, como que este es el viene contento por eso, güey. El podcast es un programa infinito de los intereses de Vasco, güey. Sí, güey, a huevo. Pero ¿sabes cuál es Bajita los la mano, intereses de Vasco? Y de nosotros, las playeras, las bolsas y las tazas que Chunchos te está haciendo para herejes en Chuncho MX. Como la que tiene puesta Roberto en este momento. Esa mera de la luz del mundo. Miras qué chulada. Así que si quieres... Que les doy un datazo. Esta es la favorita del Tlatuani Carlos Vallarta. Mira. Sí. Muy bien. Entonces, y hace poco Lolo de Leyendas Legendarias nos honró usando en un episodio la del diario. La del diario. Sí, que esa es mi favorita. Bueno, ahí les dejamos el link en la descripción para que se metan y pues chequen la mercancía y pues se vistan de herejes. Sí. Pónganse el uniforme oficial. Y bueno, pasemos al tema. Vasco, ¿cómo carajos es que vamos a hablar de nuevo de uno de tus intereses? ¿Y por qué el título? ¿Por qué las locuras de Mao? Porque Mao yo me lo imaginé convertido en llama o algo así. No, es que fue buscado eso porque tenemos a un hombre que para muchos es considerado un dios, ya vamos a hablar de eso, o una figura que trasciende lo humano,
en este comunismo chino todavía actual, en el que se niegan a revisar la figura de Mao Zedong, pero la verdad, su accionar fue el de un demente, en muchas cosas el de un sociópata, el de un psicópata, el de un homicida en masa. Pero ahora el Corsario nos contará un poco más de quién era este sujeto. Yo vengo solamente a contarles historias demenciales. Pero a ver, yo quiero una aclaración. Me estás diciendo que China en ese momento fue una... ¿Cómo se llama? Tuvo un dictador que daba órdenes y se rehusaba a admitir que estaba equivocado en las cosas. Sí, todo el tiempo. Ok. Sí. Casi no se parece a cierto podcast. Bueno, pero duró más de... ¿A cierto qué? A cierto podcast. Yo no sé a qué te refieres. No, yo tampoco. Adelante, por favor. Oiga, pero hay una razón, cabrón. O sea, el pinche vato no siempre fue así, o al menos los historiadores comparten la idea, muchos de ellos, de que no siempre fue así, güey. Esta dualidad la fue, pues construyendo constante durante su vida. Y al principio era un güey que practicaba mucho el cambiar opinión si se sentía que estaba mal y esto se fue deformando con el paso del tiempo hasta que valió madre. Mi primera historia, ahora nos contarás un poco más de eso, pero mi primera historia de él, como para ilustrarlo, no muestra exactamente eso. ¿No? Ok. No, pues. les voy a contar cómo cuando Nikita Khrushchev, que era el líder de la Unión Soviética, lo fue a visitar. Resulta que... les voy a ir poniendo títulos. Entonces, esta primera historia se llama Cuando Mao recibió a Nikita Khrushchev en una piscina porque sabía que Nikita no podía nadar. ¿Ok? No. Entonces, sí, la historia es así. Las relaciones entre China y la Unión Soviética no eran buenas. A veces aparentaban que eran buenas, pero realmente no eran buenas. Habían sido más o menos buenas mientras vivía Stalin, pero después no eran buenas. Y... realmente los soviéticos consideraban a Mao un campesino sin educación que había logrado algo que la dialéctica marxista insistía en que no era posible. O sea, ellos insistían en que no era posible lograr lo que Mao había logrado, la sujeción del pueblo chino de esa forma. Mao, orgulloso de la historia de su país invencible, se consideraba a sí mismo, y no a los rusos, como el líder del comunismo mundial. Ok. Entonces... estaba resentido de que los soviéticos lo trataran como un hombre de las cavernas del marxismo, que no lo consideraban formado y que consideraban que sus escritos, los rusos consideraban que los escritos de Mao parecían feudales. Cuando Mao hace su primera visita a Moscú después de tomar China, él pensó que iba a tener un gran recibimiento, pero fue humillado al ser recibido como uno más entre los invitados que habían llegado para celebrar el 70 cumpleaños de Stalin. O sea, ese güey quería bombo y trompeta y alfombra roja. Exacto. Cuando luego estalla la guerra de Corea, la Unión Soviética obliga a China a pagar hasta el último rublo de las armas que le había vendido para ayudar a los norcoreanos. O sea, no le daban ningún tratamiento de socio, lo tenían medio subyugado. Entonces Mao quería venganza. Y tiene su oportunidad, demostrando su infantilismo, 8 años después. Ya no estaba más Stalin, como les decía, y llega Nikita Khrushchev, su sucesor, a China, en una visita de Estado. ¿Ok? Ya la primera es la segunda visita. En la primera que había hecho Khrushchev, no le habían dado guardia de honor, no le habían dado alfombra roja, no le habían dado abrazos, nada. Pero en la segunda se pone peor. Mao da la orden de que la comitiva de Khrushchev tiene que tener alojamiento en un hotel antiguo sin aire acondicionado en pleno verano de Pekín, que en el verano de Pekín puede hacer 45 grados. ¿Okay? No, mames. Entonces pone a la delegación de la Unión Soviética y a Nikita Khrushchev en un hotel sin aire acondicionado. Cuando se inician las conversaciones al año siguiente, Mao se niega rotundamente a una propuesta soviética para iniciativas de defensa conjunta. Mientras se negaba esto, que era para lo que había ido Khrushchev, Mao Zedong fumaba constantemente porque sabía que Khrushchev odiaba el cigarrillo. ¿Ok? Entre las cosas que además descubrió es que Nikita Khrushchev, que no era un tipo muy preparado, no sabía nadar. Y a Mao le encantaba nadar. Entonces,
cuando arrancan las conversaciones, se presenta con ropa deportiva y zapatillas, o sea, tenis. Khrushchev ya ve que algo anda mal y sus temores se hacen realidad cuando un ayudante de Mao Zedong le acerca un bañador verde, un traje de baño verde a Nikita Khrushchev, con un par de detalles más grandes de lo que era Khrushchev, además. ¡No! Hubiera sido mejor que fuera más chico. Hubiera sido mejor que fuera... Claro, totalmente, la de mi pobre angelito. Y Mao le dice que vayan a la piscina. La reunión es... Hay imágenes. Nikita Khrushchev en la esquina de una piscina mientras Mao nada arriba y abajo en una piscina olímpica. Mientras los intérpretes soviéticos y chinos caminaban junto a la piscina intentando entender lo que Mao decía entre jadeos y salpicaduras de agua. Mientras tanto, Nikita Khrushchev parado en una esquina en la parte en la que hacía pie. Pero a Mao no le era suficiente y entonces le empezó a exigir que se uniera a él en la zona más profunda de la pileta. O sea, en un punto estaba en la alberca y Mao estaba en lo hondo y Khrushchev en lo bajito. Exactamente. Sí. Y entonces Mao le dice... Esto es como una venganza de chicas pesadas, güey. Es un sociópata, boludo. El líder de ese imperio al que tienen como héroe. Pero ahora van a escuchar peores. Prepárense. Esta es solo la introducción para reírnos un poco. Pero como la malicia no le alcanzaba, le dice, no, vení vos a la parte profunda. Le acercan 2 flotadores. No mames. Y que Nikita Khrushchev se pone y con los flotadores, con mucho esfuerzo, el líder soviético logró, nadando como perrito... Tiempo. Te quiero dar algo para que sea más ridícula la historia. Aquí en México, de cariño a los flotadores, muchas veces les decimos flotis. Flotis. Bueno, le hizo ponerse 2 flotis al líder de la segunda potencia del mundo, de una potencia nuclear, para hacerlo nadar como perrito hasta donde estaba Mao Zedong. No, y ahí continuaron. Por supuesto, nada positivo salió de esa reunión. Pero bueno, habiendo puesto esta introducción del personaje, y ya que Ale dice que no siempre fue así, yo quiero saber cuándo no era así. Así que contanos, Durán. Bueno, según los historiadores. Pero bueno, muchas gracias, mi querido pelado de oro. Primero que nada, les voy a decir que para hablar del pasado de Mao, me gustaría recomendar un documental que estuve viendo de Michael Wood, un tipo que ha realizado una infinidad de documentales de historia, y resulta que entre sus trabajos está uno que se llama La historia de China, y este documental, el investigador británico habla de la sucesión de hechos que dieron paso a la ascenso. Yo solo espero que en el chat te puteen por ver documentales y no por leer, güey. No, sí leí, pero vi ese documental y es recomendable. Sí. Sí. De hecho, hay muchas cosas de la BBC muy interesantes de él también. El Partido Comunista Chino, y el güey lo califica como uno de los mayores accidentes de la historia, güey. Bueno, pues tras milenios de dinastías, China había ha entrado al siglo XX con un profundo atraso económico y había sido frecuentemente víctima de invasiones y sometimientos. Las desigualdades sociales vistas... La última era la japonesa, ¿no, güey? La última... De la Segunda Guerra. Ajá. Las desigualdades sociales vistas de manera más intensamente al comparar la ciudad con el campo, era algo que inquietaba mucho a Mao. Mao se manifestaba con que esta desigualdad tenía que terminar, ¿no? Mao era de una muy buena familia agraria, ¿no? Agraria, exactamente. Pero una familia de recursos. Sí. De hecho, él la llamaba mi rica familia campesina, ¿no? Uh-huh. Digamos que como buen revolucionario en un principio parecía que sus intereses para mejorar la situación social, política y económica en China, pues sí iban encaminados, ¿no? Pero para saber un poco más de Mao y su camino al poder, tenemos que regresar un poquito en el tiempo. Mao nace en 1893 en el corazón de Hunan, en una provincia que es una provincia del centro de China, que parecía ser el nido de muchos rebeldes de su tiempo. Mao y del COVID. Y del COVID. Sí, güey, sí es cierto. Mao creció en lo que él mismo llamó, como dice Vasco, una rica familia campesina, en la que tuvo acceso a una educación privilegiada, y su mezcla del conocimiento occidental y moderno y chino clásico
va a ser fundamental para contar su historia. Él tenía solo 18 años cuando se une al ejército en su localidad durante la Revolución de Qihai en 1911, aquella que acabaría con la última dinastía de China, los Qing, y que llevó a la proclamación de la instauración de la república, a la que años después va a combatir, ¿no? Claro, si quieren saber más de eso, vean El último emperador. Así es. De Bernardo Bertolucci. Así es. A diferencia de otros líderes comunistas de su país, la experiencia de Mao era netamente campesina. No había estudiado en universidades de Francia o la Unión Soviética. Cuando se mudó a la capital, fue ayudante de bibliotecario en la Universidad de Pekín y era pues prácticamente toda su experiencia laboral, ¿no? Digamos que esta relación con el campo y el encuentro con la ciudad le dio a Mao un cierto conocimiento nativista que de alguna manera lo ayudó a unir estos dos mundos, el rural y el urbano. Por ejemplo, este güey era muy hábil para usar la cultura popular que atraía a gente común y al mismo tiempo el pelado escribía poesía, güey, que era bastante bien considerada entre los intelectuales. Entonces, siento que me están hablando de dos personas completamente diferentes, güey. Sí, güey, sí, exactamente. Había desarrollado también todo tipo de habilidades políticas que usó con gran efecto tanto para neutralizar a sus oponentes en el seno del Partido Comunista como para hacerse cercano a los aldeanos, o sea, a ser un tipo más populista, güey. Era un excelente organizador, tenía un gran carisma y su propia procedencia lo llevó a prestar atención a los problemas de los campesinos. O sea, este güey era, por un lado, como un Zapata, güey, y por otro lado, como un pinche Porfirio Díaz cuando estaba con los burgueses, güey. Sí. Su obsesión por el campo la mantuvo toda la vida. Ahora después vamos a ver cómo eso fue muy dañino y causó la muerte de muchísimos chinos, su obsesión por el campo. Pero sí, sigue adelante. Sí, hay un suceso que marca, bueno, que los historiadores que encontré remarcan como que un parteaguas y que es cuando decide suerte en el sentido de llevar a cabo una larga marcha, que se conoce como la Larga Marcha en 1934, que llevó al Ejército Rojo Chino, las Fuerzas Armadas del Partido Comunista, a recorrer 12,500 kilómetros en 370 días, güey. Entonces, como les digo, a esto se le conoce como la Larga Marcha. Es una estrategia para huir del Ejército de la República a manos de la KMT, hasta que el Ejército Popular de Liberación pues se sintió lo suficientemente fuerte, que estaba liderado por Mao, para poder hacer frente, ¿no? Bueno, uno de los sucesos en esta larga marcha, muchas de las personas que comenzaron, pues obviamente no lograron terminar, pero esta táctica para evitar la confrontación sentó las bases para la huida de los nacionalistas a finales de septiembre de 1949. Otra cosa que es muy interesante en Mao es la relación que tenía con Stalin, porque si bien a la muerte de Stalin rompe muchas de las relaciones que tenía con Rusia, él veía a Stalin como un maestro, no lo veía como un par, güey, exactamente. Sí, lo veía hacia arriba. Sí, sí. De hecho, lo que ocurre después, que ahora voy a contar, lo que se llama el gran salto adelante, tiene que ver con separarse de la Unión Soviética. Sí. También, más allá de las fronteras de China, Mao también comenzó a llamar la atención de los grandes poderes del mundo de la época. Se acercaba a los nacionalistas de Estados Unidos y los comunistas de la Unión Soviética, y esto se volvió parte del pulso político entre Washington y Moscú. No es posible entender el liderazgo inicial de Mao sin la ayuda que recibió de Moscú, pese a que no era bien visto en la Internacional Comunista por su interpretación del marxismo. Stalin fue quien lo ayudó a que el movimiento comunista mundial se terminara rindiendo de alguna manera ante Mao. Sí. Y aunque la muerte de Stalin marcó también el fin de la amistad inquebrantable
entre las dos naciones comunistas. Como vimos en la anécdota anterior, en la mojada anécdota anterior. Así es. Los últimos años del líder soviético también se volvieron decisivos en la formación de la República Popular China. Sí, Ale, de hecho es muy, muy trascendental la cuestión de el separarse de la Unión Soviética, porque lo que ocurre es que cuando, como bien vos decías, él toma China de los nacionalistas del gobierno de Chiang Kai-shek, que son quienes tienen que escapar a Taiwán y fundan Taiwán, sí. Mao vive esa primera década entre 1949 y 1957 bajo el ala soviética, en especial en la Stalin, ¿no? En esa época él colectiviza la tierra, se empeña en la producción de alimentos, crea comunas y lleva a cabo las primeras de muchas sangrientas purgas contra sus líderes políticos, ¿ok? A diferencia, además, una cosa que él construye en esa primera época, en esa primera década, a diferencia de la KGB, que Rusia había construido en un edificio que era el edificio más importante de Moscú, él construye a toda China como un espacio de espionaje. Cada chino tenía que ser el comisario de sus vecinos, ¿ok? Él así no necesitó Siberia. Cada pueblo era un pequeño gulag. O sea, él logró que todos los chinos espiaran y denunciaran a sus vecinos. El ambiente de opresión era agotador, pero también el ambiente de adoración absoluta. Lo que Mao decía era como si bajara de Dios. Por eso es que podemos emparentar muy fácilmente al comunismo chino, mucho más que al comunismo ruso, con una religión. Porque la figura era indiscutible, cosa que no pasó ni siquiera con Stalin en Rusia. Con Stalin en Rusia ocurría en los lugares más centrales, pero nunca pudo ocurrir en todo el país. Y definitivamente como dejó una versión... de ocurrir, termino la idea, ni siquiera dejó de ocurrir después de Stalin, nunca más pasó. Mao Zedong tenía ese poder. Sí, ¿qué decías, Bobby? Que me suena como una versión alfa de Kim Jong... ¿Cuál era? ¿Cuál de los Kim Jong-un? Sí, de cualquiera. Pero de esos tres. De ellos aprendieron, exactamente. Okay. Bueno, pero ¿qué pasa? En el año 58, Mao se da cuenta de que la industrialización de China estaba retrasada respecto de la Unión Soviética con quien se había peleado. Y que en ese momento la producción de acero era lo que empezaba a marcar el éxito de los países. Entonces se le ocurre en un delirio absoluto lo que se llama el salto adelante, en el cual él proponía que en 15 años China podría superar a Gran Bretaña en la producción de acero. Para eso toma sus medidas. El primer paso... No puedo evitar reírme. Sí. Primer paso... ¿En qué se basa su análisis? Fuentes, confíen en mí. Sí, que a él se le ocurrió. El primer paso es el plan para controlar el agua. Entonces, construye numerosas represas que resultan todas completamente inadecuadas. De hecho, según el historiador holandés Frank de Kotter, en su libro La gran hambruna de la China de Mao, en el año 1960, o sea, 2 años después que empezó el salto adelante, 235 de las represas que se habían levantado no soportaron la presión de agua y estallaron. ¿Okay? No mames, un chingo. Sí. En un recuento hecho en las regiones de Henan, Baqiao y Shimatán, hacia 1980, 2.976 de los diques construidos entre 1957 y 1959 ya no existían. O sea, 20 años después habían desaparecido por la mala construcción. Ese ingeniero civil está muerto, ¿eh? Nada, es que eran por supuesto, pero eran un pueblo de agrarios a los que él de repente decidió que tenían que dedicarse a la industria. Exacto. Bueno, Mao creía en su idea, insistía en que la voluntad humana podía sortear cualquier obstáculo. Religión, muchachos, religión. Y esto llevó al caos terrorífico. Para producir ese acero que él había prometido, los chinos empezaron a construir altos hornos, que es como se llaman los hornos de acereros, en los patios de sus propias casas, donde fundían desde ollas y cucharas hasta herramientas para labrar la tierra. O sea, se empezaron a quedar sin nada para hacer acero. La cuota que cada familia tenía que entregar de acero era tan alta que millones dejaron los campos y se llenaron las ciudades.
El producto de estas improvisadas acerías era de bajísima calidad y las máquinas construidas se rompían a poco de empezar a funcionar. No seas cabrón. Pero acá viene lo grave. Como consecuencia de esto, la agricultura es dejada de lado y era un país agrícola. Tenían que alimentar a la gente. Entonces la agricultura es dejada de lado a gran escala. Claro, En el primer año esto no se siente, pero al segundo año la producción de granos merma de forma alarmante. Ajá. Y para empeorar la situación, como los comisionados de las comunas enviaban cifras falsas e infladas de producción al poder central porque le tenían pánico, lo que le quedaba a los campesinos luego de enviar las cosechas era insuficiente para alimentarse. De hecho, se dice que durante la Gran Hambruna hubo hasta canibalismo. Se calcula que murieron entre 16 y 55 millones de personas, pero para que esto todavía ni empezó. No mames. No, Sí. ahorita que dijiste lo del acero, igual es un dato muy, muy antiguo, pero bueno, China siempre se conoció por una producción de acero cabrona, ¿no? Fue de las No, primeras. la producción de buena calidad es a partir de la década del 70 con la muerte de Mao. Pero fíjate, hay un dato interesante de Cyril Lydon, donde él marca que en 1400 China ya tenía producción de acero cabrona. Ah, ok, y, ok. que, sí. y además en esa década, en ese año, perdón, produjo el doble de lo que produciría Europa, toda Europa, 100 años después. Claro. O sea, Claro, no pero mames, bueno, está bien cabrón, pero o sea. el problema no era el acero, el problema era la industria que empezaron a el problema usar. era desde la organización Claro. que tenían, güey. Pero como Mao jamás reconocía que la culpa era de él y que sus políticas eran una mierda y una locura, a él se le ¿Dónde he ocurre visto esto antes? que el problema era las 4 plagas. Que no había grano por culpa de las 4 plagas. No porque se había ido la gente, sino por las 4 plagas. 3 de ellas eran las que empeoraban la salud de los chinos y la cuarta, según él, el que se comía los granos. Entonces, él dice, a ver, los chinos tienen malaria, tifoidea y peste. Vamos a enfrentar a las moscas, las ratas y los mosquitos. Pero la cuarta plaga eran los gorriones, que supuestamente se comían el grano, según Mao. Y como nadie lo podía contrariar, le hicieron caso. Entonces, él empezó la campaña de las 4 plagas, instando a que la gente cazara a todos estos animales. ¿Ok? No. Entonces, se rodeó de obsecuentes que hicieron un cálculo totalmente delirante basado en nada. Un gorrión, según ellos, comía alrededor de 4,5 kilos de granos anuales. Y que entonces, si mataban a 1 millón de gorriones, lograrían el ahorro suficiente de grano para 60,000 personas. ¿Ok? Síganme porque esto va peor. Mao entonces hace un acto y le dice a su pueblo: los gorriones son una de las peores plagas. Son los enemigos de la revolución. Se comen nuestras cosechas. Son los conservadores. Mátenlos. Claro, No seas exacto. mamón, güey. O sea, es como los gatos negros que mataban cuando fueron... Como ¿te las acuerdas? lechuzas, güey. Cuando Que mataron terminaron provocando una peste de ratas, güey. ¿Te acuerdas, Es que güey? prepárate para eso. No, Ni- no. Sigue Mao. Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos. Tenemos que perseverar con la tenacidad del revolucionario. Bueno, se hizo una gran campaña publicitaria que mostraba los 4 jinetes del apocalipsis chino atravesados por una espada. Entonces, y además se impone una política de terror. Quien se opusiera a esto era torturado o eliminado. Entonces, comienza una masacre de aves sin precedente. En un solo momento, millones de chinos salen a exterminar gorriones, destrozan los nidos, rompen los huevos, les disparan, los cazan con gomeras. Por ejemplo, en un solo día en Nankín se gastaron 300,000 kilogramos de pólvora para matar gorriones. No mames. Empezaron a Les han usar- repartido resorteras, güey. Empezaron a usar veneno que además exterminó a otras aves y a otros animales que no estaban perseguidos por el gobierno. Murió gente. Animales perseguidos por el gobierno es el mejor término que hemos usado en este podcast, güey. No mames, qué pedo con eso. Construyeron 80,000 espantapájaros, 100,000 banderas rojas, golpeaban tachos o sartenes para que los gorriones salieran y ahí los mataban. Caían desplomados del cansancio porque no podían parar, descansar en ningún lado los pobres gorriones, entonces caían muertos por miles. Hubo una situación terrible en la embajada de Polonia en Pekín
porque el embajador se negó a que la gente entrara a los jardines a matar a los gorriones, porque todos los gorriones se escondieron ahí, pobrecitos. Y entonces la gente rodeó la sede diplomática amenazando con matar a quienes estaban adentro hasta que los polacos abrieron las puertas y sacaron a paladas a los cadáveres de los gorriones. Por Güey, supuesto, los gorriones en tiempo de Mao eran como los periodistas en México. No. el chiste más Güey, negro de la historia del corsario. Mames, es verdad, güey. Híjole, Sí. te van a cancelar, güey. Muy bueno. Es súper. Lean las capas de ese chiste. Tiene una profundidad espectacular. Sí, Bueno, sí. la lucha contra moscas, mosquitos y ratas obviamente era un fracaso porque era más fácil cazar a los pobres gorriones. Entonces, se calcula que en ese tiempo se mataron 48.000 kilos de moscas, 940.000 ratas, 1.200 kilos de mosquitos, pero 1.367.440 gorriones, llevándolo a la extinción. ¿Ok? No. Extinguieron al gorrión de esa Casi región. lo extinguieron. ¿Qué ocurrió? Que como los gorriones más que grano comían insectos y particularmente langostas y sáltamos, Pues sí, cabrón. Ahora sí hubo una pinche plaga, güey. al matar a los gorriones vino el desastre de la agricultura. Las plagas de langostas eran nubes que oscurecían el cielo, se devoraban los cultivos. En el verano del 61, 13.000 hectáreas en un día se perdieron. Se devastaron más de 50.000 hectáreas en la región de Jinzhou. Un 15% del arroz se perdió por los insectos. No había forma de pararlo. ¿Qué tuvo que hacer? A escondidas comprar gorriones de otros países y meterlos de vuelta. No, no es cierto. Importó gorriones para deshacer su Sí. mamada. La gente no tenía nada. Comían corteza de árbol, pasto, tierra, carbón. Como les dije, hubo canibalismo. Se calculan 36 millones de muertos. ¿Y no se comían los gorriones que No mataron? mames, como en las marchas de la muerte. No, nazis, si los güey, que comían envenenaban, los corteza de quemaban. árbol con agua de charco, güey. Ujú. Se calcula que bajó la tasa de natalidad en 40 millones de personas en esos años. ¿Ok? Hubo gente que mató. Hay casos, por ejemplo, que cuentan acá. El premio Nobel Mou Yan, chino, cuenta cómo él vio a una persona vender a su hijo por 9 kilos a su hijo de 9 años, perdón, por 5 yuanes para comprar un plato de arroz y 2 kilos de maní. ¿Ok? Bueno, nada, el dictador Kim Il-sung primero iba a copiar el modelo, pero cuando vio el desastre, no lo tomó. O sea, se echó para atrás. los norcoreanos eran más razonables que Mao Zedong. ¿Ok? Wow. Bueno, a partir del 2001 quiero que sepan que el gorrión es ave protegida en China y matar a un gorrión se condena con la prisión. Quiero que sepan eso. China le O sea, tuvo que no van a admitir que Mao estaba mal, pero es ave protegida. Sí lo admitieron de manera indirecta, güey. China le compró 200.000 gorriones a la Unión Soviética escondidas, como les decía, ¿ok? Bueno, No mames, qué sí. belleza, güey. Sí, Pero eran sí. gorriones de invierno y se morían en verano. Ah, puede ser, no lo sé. ¿Quieren saber cuándo Mao Zedong tuvo una novia de 14 años? No sé. Bueno, no me lo lo vas a estás saber. Yo sabiendo tampoco muy sé bien. si quiero saber, güey. En 1962, apenas después de salido de este desastre que fue el salto adelante, en el cual mató a 36 millones de personas, resulta que Mao se enamoró de una chica de 14 años que formaba parte del escuadrón femenino de la Fuerza Aérea, que eran escuadrones de jovencitas que tenían las altas élites para entretenerlos, para hacer bailes, cantos y cosas así. El padre de la chica se entera, se llamaba Chen, la niña, que vive todavía y cuenta su historia. Ya no tiene 14 años, obviamente, porque hay una cuestión cronológica, ¿no? Pero en ese momento tenía 14 años. Cuando el padre se enteró, le envió una carta a Mao Zedong exponiendo su oposición, y la carta fue regresada por un trabajador postal que la había leído, porque todo el correo se leía, y le advirtió que si enviaba esa carta iba a volver con una sentencia de muerte. La cosa fue así. Él conoció a esta chica que tenía 14 años,
estaba en el grupo de trabajo cultural de la Fuerza Aérea, en el cual la idea era entretener a Mao, al cual en ese momento ya llamaban el gran timonel, maestro y sol rojo de nuestros corazones. Ese era Mao. Tenía que cantar y bailar para Mao. Mao la separa del grupo, la invita a su dormitorio para prepararle el té, lo cual significaba tener sexo con ella. En un rato les voy a contar sobre el sexo de Mao porque también hay unas historias muy interesantes. Esto está muy Nazón Joaquín, güey. Sí. La chica era exclusiva de Mao porque había otra de 14 años que era la que tenía el primer ministro Zhou Enlai, que fue el hombre de confianza de Mao Zedong. Y estaban siempre juntas. Cuando cumple 19, a Mao le parece vieja y entonces hace que su esposa, Yang Qing, la expulse del lugar. Supuestamente Mao la sentó en sus rodillas y lloró diciendo que él no quería que la expulsen, pero la expulsaron y la exiliaron. La mandaron lejos al campo chino, a la pobre nena. Ella logró volver, pidió ayuda para su familia o lo que sea, y Mao le dijo que no podía hacer nada, pero que le había concertado un matrimonio con otra persona en la provincia de Nankín. Y así se la sacaron de encima. ¿Ok? ¿Quieren saber? Madre, güey. ¿Quieren saber sobre lo que se llama las quejas de la muerte? Esta es muy lindo también. Ya tampoco sé, güey, pero adelante. Si lo trajiste es por algo. En 1957, un año antes del gran salto adelante, Mao Zedong hizo una campaña nacional en toda China para que la gente enviara cartas criticando con libertad al gobierno para buscar mejoras y para así escuchar a la población. No, eso era un buzón de quejas falso. A cada persona que envió cartas fueron perseguidos, encarcelados o castigados con la muerte. Ah, qué mamada, güey. Esas técnicas ya las han usado en otros imperios, ¿no? Sí, pero fíjate el catolicismo lo usó, güey. En la Inquisición. Bueno, pero son religiones. O sea, esto. Claro, sí. Lo que a mí se me hace súper interesante de esto es que en China nadie discute a Mao al día de hoy porque dicen que discutir a Mao pone en peligro la imagen de toda China. Es una figura trascendental, intocable. Pero esa estrategia, ¿sabes a qué me suena? Me suena como, es como algo que haría el señor Burns en Los Simpson. Ándale, güey, exactamente. Totalmente. Bueno, pero así lo ascendió Homero, ¿no? Cuando manda la carta lo ascienden a Homero. ¿Qué hace, es cierto? Sí, a estos le fue un poco peor. Bueno, y ahora viene el momento que se considera el peor genocidio de la historia del mundo, que es la conocida Revolución Cultural. Si quieren saber más sobre la Revolución Cultural, pueden investigarlo acá. No les voy a contar en profundidad, pero la idea es que Mao desarrolla una desconfianza profunda hacia los dirigentes del partido y hacia cualquier intelectual y empieza a hacerle la guerra a toda la intelectualidad, prevaleciendo a la gente del campo y invitando a la gente del campo a hacerle la guerra a muerte a cualquier intelectual. Invadieron universidades, mataron, se calcula que murieron cerca de 60 millones de personas en la Revolución Cultural. Fue una cosa espantosa. Durante ese periodo, la nación fue presa de una histeria total, pero también fue presa de una histeria paralela creada por Mao, que fue la obsesión por los mangos, por la fruta del mango. ¿Ok? Mao logró... Sí, en la Revolución Cultural, Mao logró que el mango se convirtiera en un objeto de veneración religiosa y un como vehículo... el limón en México. No, prepárate. O el aguacate. Prepárense porque esto es hermoso. Y un vehículo para la promoción del culto a Mao Zedong. La Revolución Cultural, ¿qué fue? Mao había llamado a la Guardia Roja a rebelarse contra las autoridades a las que él consideró reaccionarias. Su objetivo era reformar la sociedad purgándola de elementos burgueses y de las formas tradicionales de pensar. Básicamente, matar a todos los intelectuales para que no hubiera oposición y que se construyera el China que tenemos hasta hoy, que es un China en el que se desconfía del que piensa distinto. Eso nace de Mao. Para el año 68 las peleas internas eran un desastre. Para controlar esto que había pasado, Mao envía 30.000 trabajadores a la Universidad de Tsinghua, que era una de las que se oponía en Pekín, armados con el libro rojo, a sacar a los estudiantes de adentro de la universidad, que estaban atrincherados.
Los estudiantes los atacan con lanzas y ácido sulfúrico, matan a 5 personas y hieren a más de 700, pero finalmente los estudiantes se rinden. Como agradecimiento a estos trabajadores, Mao les regala 40 mangos, la fruta, que el canciller de Pakistán, porque era una fruta exótica en China, le había dado el día anterior. Nadie sabía en China qué carajo era un mango. Entonces los trabajadores se quedaron toda la noche mirándolos, oliéndolos, acariciándolos y preguntándose qué era esa fruta mágica que les había dado el líder. Le acariciaron los mangos a Mao. Exacto, fíjense lo religioso de todo. Al mismo tiempo, habían recibido una directiva del presidente Mao diciendo que en adelante la clase obrera debía ejercer el liderazgo en todo. Entonces les habían dado estos mangos y ellos entendieron que los mangos simbolizaban la victoria en la revolución cultural y que Mao Zedong les estaba queriendo decir algo, ¿ok? Entonces se repartieron los mangos en distintas fábricas. El representante militar, por ejemplo, de una fábrica entró con las manos en alto llevando un mango y discutieron qué hacer con él, si dividirlo entre todos y comerlo o preservarlo. Decidieron preservarlo, entonces fueron a un hospital, consiguieron formol, luego enceraron los mangos, metían los mangos en cubiertas de vidrio, empezaron a hacer réplicas de cera de los mangos que se repartían en todos los obreros revolucionarios. Cada uno tenía su mango de cera. Se lo trataba como sagrado y se utilizaba mucho. Es como la historia de los israelitas haciendo un pinche becerro de oro, no seas mamón, exactamente, exactamente. De hecho, se empezaron a utilizar rituales que se habían perdido de la religión y del confucianismo en los mangos, ¿ok? Por ejemplo, se llevaba los mangos de los que eran reales, los 40 de Mao Zedong, al aeropuerto acompañados de procesiones, se tocaban tambores, la gente se amontonaba en las calles a mirar el mango. Se consideraba que el mango era igual a Mao Zedong. O sea, el mango era la representación era de Mao Zedong. Era su personificación, ¿no? Y su identificación. Sí, güey. Y usted que nos está escuchando ni se ría, que su mango es la Virgen de Guadalupe, claro. Así que no esté chingando. Bueno, oye, pero a ver, por lo menos Mao existe aparte. Mao existía. El mango existe. Claro, el mango y Mao, los dos. Y el mango es delicioso, entonces. Sí, o sea, Mao no creo que fuera para... delicioso. Prepárate que ahora te voy a contar. La Virgen de Guadalupe. No. Ya. No, de eso no queremos hablar. Oye, pero pudo haber sido peor, ¿no, güey? Yo siento que hay frutas más chistosas. Sí. O sea, sí yo siento que si hubieran sido piñas, hubiera estado también muy cagado. Hubiera ¿no? sido maravilloso si eran piñas. Hubiera Pero estado para. de huevos llevarles unas tunas, güey. Podría haber sido. Todos Banal. espinados, güey. Sí, hermoso, hermoso. Pero pará, les sigo contando porque esto no termina acá. Cuando uno de los mangos empieza a pudrirse en una de las fábricas, los trabajadores lo pelan, hierven su pulpa en agua y esto lo empezaron a llamar el agua sagrada de Mao y cada trabajador tenía que sorber una cucharada. ¿Okay? No. Que cuando el mango está muy maduro es muy dulce y es muy rico, para hacer agua. No, pero esto ya era podrido, güey. Ahí estaba echado a perder ya. O estaba empezando. Se hicieron poemas. Al ver el mango de oro, era como si estuviera viendo al gran líder, el presidente Mao, de pie frente al mango de oro. Era como estar parado junto a Mao, tocando una y otra vez el mango de oro. El mango de oro era tan caliente, oliendo una y otra vez el mango. El mango de oro era tan sagrado. ¿Ok? De ahí la rola de oro de Bronco. De hecho, se sabe que hubo Vasco no sabe cuál. No sé qué. No, me perdí ahí. Era una referencia muy oscura, Corsario. Un dentista se rió del mango en el medio de una procesión y dijo que para él era como una papa y lo ejecutaron después de torturarlo. Claro. Sí. Después de torturarlo. Después de torturarlo. Bueno, a los 18 meses más o menos se pasó la fiebre del mango porque ya no quedaba ninguno de los originales, se habían podrido. Entonces se terminó todo eso. Las réplicas de cera se empezaron a usar como velas en los cortes eléctricos y todo. Pero ¿Y a nadie se le ocurrió sembrar un árbol de mango? No, porque no eran sagrados. ¿Cómo los iban a poner en tierra al presidente Mao? Te ejecutan, boludo. Te ejecutan. Pero lo que no se sabía era que Mao se los regaló a los obreros porque a él no le gustaba el mango.
Y solo por eso los regaló. No mames. No mames, pinches creencias, cómo vuelven la gente tan estúpida, verga, güey. No, es gente totalmente adoctrinada, Ale. O sea, los tenían con que el Sí, tipo era sí, sagrado. sí, sí. Por empezar, a los opositores ya los habían matado. Después los cagaron de hambre. Se estaba por venir la revolución cultural en la cual el que pensaba distinto lo mataban. Imagínate que te da un mango y yo también lo voy a adorar al mango por las dudas. No, pero fíjate, eso que estás contando es súper interesante para ver un poquito cómo extrapolarlo un poco a lo que pasa en Latinoamérica. Cuando tú tienes un candidato o un presidente o un gobernador, lo que quieras, que le dice a la gente que no tiene mucho, que de un día para otro, según él, que no les da mucho, pero le tienes que dar muy poco para convencerlos, y les empiezas a dar este trato y a hacerles ver que pueden tener una lana si van al Banco del Bienestar o si van a lo que quieran, después se van a volver personas que jamás te van a cuestionar, güey. Porque Totalmente. te ven a ti como un pinche salvador. Es la historia Entonces, de todos los días. Exacto. Si tú ejecutaste a todos los intelectuales, a todos los cabrones que tenían algo que decir y en su lugar cambiaste en esa jaula de a personas que, pues, al parecer todo lo que tienen hoy en día es por ti, puta, eso es peligrosísimo, güey. Pues ahí están las consecuencias. Totalmente. Ujú. Totalmente. ¿Quieren saber un poco sobre el odio de Mao a las mujeres? Yo creo que es interesante saber un poco sobre eso. Mao en 1973 le propuso a Henry Kissinger en una reunión oficial, Kissinger se rió porque no podía creer lo que le estaba diciendo, expulsar a 10 millones de mujeres chinas a Estados Unidos para solucionar el problema de exceso de población. O sea, solo expulsar mujeres. Recuerden las terribles consecuencias que ha tenido la ley de un solo hijo en China, en la cual Sí. se mataban a las niñas. Hay documentales atroces. Bueno, todo eso nace con Mao. Propuso expulsar a 10 millones de mujeres. Kissinger pensó que Mao estaba bromeando, pero cuando Mao insistió diciendo, lo que pasa es que las mujeres no sirven para pelear, en caso de que haya una invasión de la Unión Soviética, Kissinger se dio cuenta que le hablaba en serio y no lo podía creer. Mao Zedong estaba obsesionado con el sexo, tenía sexo con miles de mujeres. Por supuesto, consensuado es una palabra que queda enorme en toda esta historia. Nada era consensuado en China, No mames, ni el sí. sexo ni nada. Y tenía, de acuerdo al libro del doctor Li, que fue su médico personal y que contó toda la historia de Mao Zedong, después de su muerte, tenía un montón de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, Mao Zedong. Y él decía que las mujeres a las que él les contagiaba, porque por supuesto no se protegía, tenían que sentirse honradas de que él las hubiera contagiado con enfermedades de transmisión sexual. ¿Okay? Se negaba a tratarse como consecuencia las enfermedades de transmisión sexual y decía que era un honor que él las contagiara. Li contó que para Mao el sexo era poder y que para él vinculaba, él, por ejemplo, por momentos se volvía impotente cuando estaba en una situación de paz, pero cuando lanzaba alguna medida violenta o de guerra, se volvía bien de psicópata esto, la Sí, O vinculación. sea, Mucho, le de ponía a mucho, declararle güey. la guerra a la gente. O sea, Como a el la asesino serial de mujeres, güey, de los que Exacto. necesitan ese evento para pues, A los prenderse. propios. para llegar al placer, ¿no? Sí, güey. No Exacto, mames. exacto. Cuando mandaba una purga o algo así, se sentía mejor y tenía más deseo sexual. Decía que necesitaba Como el estar- corsario cuando agarra muletazos a la gente, ¿no? Exactamente. Decía que necesitaba estar con mujeres porque más sexo le aumentaba la expectativa de vida. ¿Ok? Por supuesto, él vivía De esas como un cosas que ya emperador. se inventa la gente para coger, ¿no? Así. No más, está bien enfermo, güey. Es como Sí. la que nos contaba el corsario, la señora esa, ¿no? No, es que me caso para que yo no me muera, ¿no? Deja que te pegue aquí con unas Ah, pinzas no, güey. y así no me muero. Saca la igualito. lengua. A la madre. A la virgen. Che. Sí. Bueno, les cuento un poco cómo vivía Mao. Vivía como un emperador tradicional chino, con todas las comodidades materiales que en China podían permitirse. Sus necesidades físicas eran atendidas por asistentes reclutados entre campesinos jóvenes y sin educación, porque desconfiaba de todo el mundo, quienes lo bañaban, vestían y peinaban, pero que no podían hablar con él. ¿Ok?
Según lo describen, era una persona desprovista de sentimiento humano, incapaz de dar amor, amistad o calidez. Vivía permanentemente solitario, sufría de insomnio, por lo cual estaba todo el tiempo empastillado. Ponía a sus asesores y ministros y todo uno contra el otro, les hacía trampas para descubrir si alguien estaba hablando mal de él o desconfiando o dudando de él y los mandaba a ejecutar. Se entregó a siempre mujeres jóvenes, muchas veces más de una al mismo tiempo. Se dedicaba a la práctica sexual taoísta para prolongar su vida, como les decía. Se hizo hacer una cama especial para su actividad sexual, con el borde de un lado elevado unos 10 centímetros más que el resto de la cama. Y esa cama para la práctica sexual la llevaba por todos lados, inclusive a Moscú. ¿Quieren saber sobre la higiene de Mao Zedong? Esto es lo último. Siento que este tema va a ser cortito. Asco, güey. Su higiene era absolutamente excéntrica. Los genitales de Mao nunca fueron limpiados. No, Mao decía, no, ¿por qué nos cuentas esto, güey? ¿Por qué, güey? La verga, Vasco. Él decía que solo lavaba su miembro viril adentro del cuerpo de las mujeres. ¡Ah, no, güey! ¿Por qué, güey? O sea, Mao Zedong fue el primer güey que no se lavaba el culo. Sí, exactamente. Nunca se lavó los dientes en su vida. No. Usaba té para enjuagarse la boca cuando se despertaba y comía las hojas de té después de beber el agua. Pero jamás tuvo un cepillo de dientes, ¿ok? Así que esas son las locuras que seleccioné. Después están los horrores, pero me parece que esos los pueden buscar. Algunos ya se los hicimos entender. Pero para concluir, porque seguramente se han reído en este episodio, yo me reí mucho investigándolo, hay que recordar que estamos hablando de probablemente el mayor genocida de la historia de la humanidad. Sí. Además de los 36 millones de personas que mató de hambre en la peor hambruna de la historia de la humanidad, que fue el salto adelante. Se calcula que en la revolución cultural, esta contra los intelectuales, mató a 70 millones de personas. El historiador John Halliday, en la biografía Mao, la historia desconocida, calcula que hubo 20 millones de los que murieron por la hambruna solo por su ingeniería social. En el libro Negro del Comunismo, Jean-Louis Margolin habla de 65 millones de asesinados durante el gobierno de Mao Zedong, lo cual es toda la población, por ejemplo, de España o del Reino Unido. Y Mao murió en paz a los 82 años, en 1976, y hasta el día de hoy, cual figura religiosa dogmática, China se niega a discutir la figura de Mao. Apenas han dicho que probablemente un 70% de la culpa de la gran hambruna fue de malas decisiones políticas, pero nada más. Así que ese es el sujeto yo tengo una duda. del que hablamos. Sí. A mí se me ha dicho en diferentes debates sobre religión que los regímenes ateos, como el de Mao, han matado más que regímenes cristianos. Y hoy no escuchamos nada de eso. Porque si vos decís que esto es un si vos decís que esto es un régimen ateo, yo no sé qué significa ateo, porque no se me ocurre una deidad más potente que esta, la verdad. Entonces yo diría lo mismo, pero pues es las cosas que dice la gente con tal de argumentar. Sí. Oigan, ¿sabían que Stalin fue el que eligió la capital china? No. No mames. Sí, güey, según la correspondencia que hay entre Mao y Stalin, él le preguntó. Que Mao me lo imagino tan bruto que debía hacer dibujitos en la correspondencia, no la debía. Dice que en vísperas de la revolución le preguntó sobre la ubicación de la futura capital china, si debías mantenerse en Pekín o en Shanghái, y que Stalin le dijo, no, güey, en Pekín. Yo pensé que Stalin había escogido así random, güey, como si le dijeras a alguien que no conoce México, oye, ¿dónde te gustaría que fuera la capital de México? Y te dijera, no, pues en Aguascalientes a la verga, güey. En Sonora. Sí, así rarísimo. Sí, güey. Bueno, ¿les gustó? ¿Les gustó? Sí. O sea, no sé si me gustó, pero está bueno el relato.
Sí, o sea, es una gran historia. No sé si saqué disfrute de esto. La historia de los mangos y la historia de Khrushchev y la pileta son espectaculares. Imagínate que le hubieran llevado unos pinches mangos petacones de Tampico, los pinches chingados que parecen papayas, güey. Yo tengo un reto para la audiencia, que nos hagan una ilustración de cómo son los mangos sagrados. Sí, por favor, de cualquiera de estas historias pueden hacer memes de Khrushchev en la pileta. Hay muchas cosas para sacarle el jugo a esto. Y ¿saben qué pueden hacer también? Suscribirse al canal de Herejes el Podcast, porque estamos cada vez más cerca de los 100,000. Queremos llegar a ese número, necesitamos llegar a ese número. La gente de Sonoro nos dijo, si no llegan para el 31 de diciembre no pueden hacer nunca más el programa y nosotros vamos a elegir a los nuevos conductores de Hereje. No, mentira, Sonoro sabe de nuestra campaña. Sí, es una idea nuestra. Y ahora solo van a hablar de religión, pero positivamente. Exacto. Suscríbanse y van a dar el horóscopo. Suscríbanse al canal de YouTube de Herejes el Podcast. Es gratis, es fácil y les llegan las notificaciones. ¿Qué más tenemos, gente? Para verse guapos, compren su merch oficial de Chunchos, como el que traigo aquí mismo. Llévele. Chunchos.mx. Y 2023 es el año de algo, ¿no? Sí. Creo que le robé su trabajo a Durán y ahora por eso, pero él puede decir el mío. En podcast, en Patreon. Sí, vaya para allá porque hay un chingo de contenido. Tenemos el fabuloso contenido de Cabra de Solís. Tenemos las preguntas al ¿Ya vas a subir tus nudes a Patreon? Tenemos los huevos nunca lavados de Mao Zedong, los tenemos ahí también. Tus historias de música. Yo subí cómo hice este episodio, este guión. Y al que quiera el guión lo puede pedir, se van a reír mucho. Yo también voy a subir el de cómo hice el de, ¿cómo se llama? El de Montessori. Perfecto. Va. Muy bien, ya está. Y mucho contenido más. Y mucho contenido. Chingos. Y yo soy Vasco.hereje. Sí, gracias, Vasco.hereje. Tú, señor mayor. Corsario.hereje. Yo soy Bobby.hereje y fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Adiós. Adiós, amiguillos.